Vamos a continuar con esta cuarta enseñanza, con esta serie del libro de los Proverbios. Estamos analizando, estamos transitando por este libro de los Proverbios, sabiduría de Dios. Y el día de hoy vamos a arribar al capítulo 3 y vamos a estar viendo del versículo 1 al versículo número 8. El tema que tenemos para esta ocasión se llama Exhortaciones a la obediencia. Exhortaciones a la obediencia, parte 1. Y nos estaremos basando en Proverbios, ya en el capítulo 3, ahora del versículo 1 al versículo número 8. Muy bien, en la enseñanza anterior, para tener un poco de semblanza de lo que estuvimos viendo en la enseñanza anterior. En la enseñanza anterior nosotros habíamos visto la necesidad o la indicación que Proverbios capítulo 2 versículo 6 nos está dando cuando dice, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Aquí nosotros veíamos que hemos de ser llenos nuestra mente, nuestro corazón de la palabra de Dios. Llenos mente y corazón de la palabra de Dios, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Veíamos también en Proverbios capítulo 2 versículo 8 que cuando nosotros llenamos nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios, dice Proverbios capítulo 2 versículo 8, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos, es decir, Dios nos guarda. Primeramente se estaba dando la indicación de ser saturados en nuestra mente, en nuestro corazón de la palabra de Dios. Una vez que somos saturados de la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, Dios a través de su palabra nos guarda. Y esto entonces veíamos también Proverbios capítulo 2 versículo 9, dice, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, es decir, hasta que la palabra de Dios llena nuestra mente, llena nuestro corazón, Dios comienza a guardarnos a través de su palabra y en ese momento, de acuerdo a Proverbios capítulo 2 versículo 9, la palabra de Dios está afectando nuestra conducta. Nos está afectando de una manera impresionante que afecta ya incluso nuestros actos, la conducta que nosotros estamos desarrollando. Entonces, veíamos también en la enseñanza anterior que la palabra de Dios nos guarda y se manejaban algunos aspectos de qué es de lo que nos guarda del mal camino, nos guarda de los malos hombres, nos guarda de las malas mujeres. Y concluíamos la sesión anterior en que una vez que nosotros somos llenos de la palabra de Dios, el ser llenos de la palabra de Dios, entonces Dios guardándonos a través de su palabra, la palabra de Dios afectando nuestras vidas, la palabra de Dios guardándonos del mal camino, de malos hombres, de malas mujeres, etcétera. Veíamos que ser llenos de la palabra de Dios trae bendición y recompensa. Muy bien, ahora vamos al capítulo número 3 de los versículos 1 al 8 y en este capítulo número 3 se presentan exhortaciones a la obediencia. Por eso hemos titulado este tema Exhortaciones a la obediencia y este es el tema número 1, Exhortaciones a la obediencia. Lo que entonces se estará mencionando de los versículos 1 al 8 en este capítulo número 3 serán exhortaciones, serán la voz de la sabiduría indicándonos a nosotros a que caminemos en la vía de la obediencia. Muy bien, y para empezar, bueno, ¿qué es obediencia? La palabra obediencia significa acción de acatar la voluntad de quien manda. Es decir, obediencia sencillamente es hacer lo que Dios ordena. Eso es obediencia. El Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 15, unos momentos antes de que el Señor ya partiera de esta tierra, el Señor le dice a sus discípulos, Juan 14, 15, les dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos.
Jesús está a punto de partir, como le mencionaba. Los discípulos están a punto de quedar llenos, inmersos en el dolor, en la desesperación, etcétera. Pero ¿cómo mostrarían el amor por Jesús ahora que no tendrían a Jesús físicamente entre ellos? Obviamente, la respuesta es que no lo harían a través de las emociones, no lo harían con las intenciones, ni siquiera las lágrimas serían una señal de obediencia al Señor, sino que la única forma del amor que pueden mostrar por el Señor es a través de obedecer lo que Él les ha enseñado en estos 3 años que Él estuvo con ellos, a través de la obediencia. De tal forma que entonces hacer lo que Dios manda es obedecer a Dios. Obedecer es amar a Dios. Obediencia es hacer entonces la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios debe de ser revelada porque es voluntad de Dios. No es hacer mi propia voluntad, no es hacer su propia voluntad. Si obedecer es amar a Dios y hacer la voluntad de Dios, y esta voluntad es de Dios, entonces esta voluntad debe de ser revelada. Ahora, ¿cómo Dios revela su voluntad? ¿Cómo es que Dios se revela? Bueno, en teología nosotros tenemos 2 tipos de revelación. Una revelación general que es a través de la misma creación, el sol, la luna y todos estos elementos que tenemos y que sin lugar a dudas no nos dejan ver que debe de existir alguien supremo, alguien grande, que Dios existe, etcétera. Pero existe una voluntad que es la voluntad revelada especial de Dios, y esta es a través de su palabra. Entonces, obediencia es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad de Dios? La voluntad especial, es decir, la voluntad revelada de Dios a través de su palabra. Obedecer es hacer la voluntad de Dios que Dios está enseñando a través de su palabra. Y obedecer entonces es amar a Dios. De tal forma que para obedecer a Dios necesitamos necesariamente conocer su palabra. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no podemos decir que nosotros obedecemos a Dios, porque ¿qué obediencia entonces o hacia qué dirección se está dirigiendo nuestra obediencia si no conocemos lo que Dios está expresando, lo que Dios está manifestando como su voluntad en la palabra? Obedecer es amar a Dios, de tal forma que amar a Dios necesariamente es conocer su palabra. Todo está redundando en el conocimiento de su palabra. Si tú quieres amar a Dios, tienes que hacer la voluntad de Dios. Si quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que conocer la palabra de Dios. No es a través de corazonadas, no es a través de lo que tú piensas, no es a través de lo que sientes, sino es a través de lo que Dios está expresando de manera clara, de manera directa, a través de su palabra. Y vamos a ver las exhortaciones entonces, como le mencionaba cuando inicié esta enseñanza, las exhortaciones que tiene este capítulo número 3, exhortaciones a la obediencia. Vamos a ver en esta sesión, me parece son 5 exhortaciones, y vamos a ver la primera exhortación. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 1: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. La primera exhortación a la obediencia que se está dando es: no te olvides de mi ley. Ya en el capítulo 2, en la sesión anterior o sesiones anteriores, en Proverbios capítulo 2 versículo 1, nosotros leíamos que dice: Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Y explicábamos que esta expresión guardares dentro de ti significa la memorización de la palabra de Dios. Entonces, cuando en Proverbios capítulo 3, versículo 1, nuevamente está diciendo no te olvides de mi ley, nuevamente está enfatizando: memoriza la palabra de Dios. La primera exhortación que tenemos a la obediencia es entonces: memoriza la palabra de Dios.
¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres amar a Dios a través de hacer su voluntad? Memoriza la palabra de Dios. Después dice este proverbio capítulo 3 versículo 1, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Primeramente necesitas tener la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, memorizar la palabra de Dios. Y tu corazón guarde mis mandamientos, para que tu corazón esté guardando lo que Dios está diciendo. En Proverbios capítulo 2, versículo 6 y 7, habíamos visto nosotros que dice, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Habíamos señalado entonces mente y corazón llenos de la palabra de Dios y entonces llegamos a la conclusión de que no hay obediencia a la palabra de Dios si sencillamente no hay palabra de Dios. Necesitamos palabra de Dios. Entonces, en el capítulo anterior, capítulo 2, se hizo un fuerte énfasis en llenar la mente, en llenar el corazón de la palabra de Dios, y ahora en este capítulo número 3, en las exhortaciones que se están presentando a la obediencia, en las exhortaciones que se nos están dando a ser obedientes a Dios, el énfasis es en obedecer la palabra de Dios, en tener una vida obediente a la palabra de Dios. Y luego el versículo 2 nos dice que una vida obediente a la palabra de Dios provoca lo siguiente. Dice Proverbios capítulo 3 versículo 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Hay un beneficio, hay una bendición por tener una vida de obediencia, de constante obediencia a la palabra de Dios, y es largura de días, años de vida y paz. Vea con mucha atención, hay una estrecha relación entre el comportamiento delante de Dios y la condición física. Ahora, los judíos lo entendían de esta forma. Ellos veían que una conciencia culpable, y una conciencia culpable por la desobediencia, por el pecado, etc., una conciencia culpable generaba un peso insoportable que incluso físicamente deterioraría la salud, mermaría la salud de una persona. Y una conciencia limpia, ellos veían una conciencia limpia, una conciencia que no tiene culpa, que no ha desobedecido, que obedece a Dios, que está caminando con Dios, contribuye a una buena salud espiritual e incluso a una salud física. Veamos la segunda exhortación. Proverbios capítulo 3, versículo 3. Primera exhortación entonces, memoriza la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios. Segunda exhortación, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y vemos que aquí se nos está dando una indicación totalmente puntual. Que nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. La palabra misericordia que se está utilizando aquí es el término hebreo gesed, que significa pacto o que significa amor leal. Y la palabra verdad se está refiriendo a la verdad de Dios. Entonces, nos está diciendo el autor, siempre amor leal por Dios. Siempre vive en una relación de pacto con Dios, en una relación de pacto en la que tu amor leal por Dios siempre esté presente y que siempre en tu vida esté la verdad de Dios. Ahora, veamos con mucha atención que dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, nunca se aparten de ti el amor leal, el amor fiel a Dios, la verdad de Dios en tu vida, y que nunca se aparten de esta forma, atándolas a tu cuello y escribiéndolas en la tabla de tu corazón. Y aquí nos habla de dos aspectos. Cuando habla de escritas en el corazón, en tu corazón, nos está hablando de un aspecto interno, en lo interno de cada uno de nosotros. Es decir, nuevamente, llenos de la palabra de Dios en nuestra mente,
en nuestro corazón. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. ¿Y en dónde va a morar en abundancia en ustedes? En sus mentes, en sus corazones. Y a partir de que está morando en sus mentes y en sus corazones, a partir de eso, Colosenses 3:16 dice, ahora sí, enséñense unos a otros, exhórtense unos a otros en toda sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría de Dios. Canten con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales, hasta que son llenos la mente y el corazón de la palabra de Dios. Y el otro aspecto, cuando dice átalas a tu cuello, se está refiriendo a un aspecto externo, es decir, se está refiriendo al proceder externo, a la conducta. Y esto entonces nos presenta esta gran verdad, que la palabra de Dios en nosotros viene a ser un adorno en nuestra conducta. Ya vimos que en la sesión anterior que la palabra de Dios, cuando llena nuestra mente, nuestro corazón, afecta nuestra conducta. Ahora el autor está diciendo que esta conducta que es afectada por la palabra de Dios que está en nuestra mente, nuestro corazón, que nos está saturando, esta palabra de Dios viene a ser un adorno a través de la forma en cómo nos conducimos, de la conducta que nosotros estamos desarrollando. Y después Proverbios capítulo 3 versículo 4 dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Es decir, ante Dios estarás teniendo una vida de obediencia y ante los hombres tendrás una vida de testimonio. Y este es el verdadero éxito. El verdadero éxito para todo hombre, para toda mujer, es obedecer a Dios. Cuando tú obedeces a Dios, los ojos de Dios te ven con agrado y los ojos de los hombres te ven con aprobación. Veamos la tercera exhortación que se está presentando aquí en este capítulo número 3. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate del Señor de todo tu corazón. La palabra fíate viene del hebreo batak, que significa apresurarse a refugiarse. Apresúrate a refugiarte en el Señor de todo tu corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón. Pero aquí se emplea una palabra que pudiera causar cierta controversia, porque dice, confía de todo tu corazón, con todo tu corazón en el Señor. Pero ¿no dice Jeremías capítulo 17:9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, y que quién lo conocerá? ¿No dice eso? Claro, lo dice, pero el contexto que nosotros hemos estado estudiando en esta serie de proverbios desde el capítulo 2, de hecho desde el capítulo 1, el contexto que nosotros tenemos es que la mente y el corazón están llenos, o se ha instado a que la mente y el corazón estén llenos de la palabra de Dios. Entonces, cuando aquí en Proverbios capítulo 3, versículo 5, el autor Salomón nos está diciendo, fíate del Señor de todo tu corazón, él está diciendo, sí, confía en el Señor, refúgiate en el Señor con todo tu corazón, pero bueno, ¿qué es lo que tenemos en nuestro corazón? La palabra de Dios. De tal forma que entonces estamos confiando en el Señor, apoyados en lo que está en nuestro corazón. ¿Qué está en nuestro corazón? La palabra de Dios. Entonces, realmente estoy confiando en el Señor plenamente, apoyado en lo que su palabra me está diciendo, en lo que su palabra me está enseñando. Confío en el Señor apoyado en su palabra. Su palabra está llenando mi corazón. Y dice versículo 5, fíate del Señor de todo tu corazón, haces esto, es decir, te apoyas totalmente en la palabra de Dios, y luego dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. No apoyarse en la propia prudencia, no... Bueno, esta palabra apoyo tiene la idea de poner el peso sobre algo, descansando, confiando plenamente. Entonces lo que está diciendo el autor es, no descanses, no confíes en tu propia prudencia.
Y la palabra prudencia del hebreo vin significa entendimiento, es decir, no descanses en tu propio entendimiento. No te fíes, no confíes en tu propio entendimiento. Y es una orden. No apoyarnos en nuestro propio entendimiento está a manera de orden, es un imperativo, se ordena a que no lo hagas. No importa si te sientes muy diestro, no importa si te sientes muy intelectual, no importa si te sientes muy experimentado, no importa si sientes que tienes la razón, si crees que tienes la razón. No, se está ordenando a que no lo hagas, a que confíes en la palabra de Dios y que no confíes en tu entendimiento, que no confíes en cómo entiendes, en cómo interpretas las cosas, en cómo interpretas tus propias circunstancias. Entonces, esto nos habla de confiar en el Señor, no tan solo para la salvación de nuestras almas, sino cotidianamente para la dirección de nuestras vidas. Muchos creen y dicen, sí, yo creo en el Señor que tiene el poder de salvar mi alma en la eternidad, pero parece ser que no tiene el poder de dirigir sus vidas en la vida diaria. Entonces, no te apoyes en tu propia prudencia. Esto nos habla no tan solo de la salvación de nuestras almas, sino del poder de Dios para la dirección de nuestras vidas en esta tierra. Ahora vamos a la cuarta exhortación. Proverbios capítulo 3, versículo 6 dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Reconocer al Señor no es simplemente decir o anteponer en todas las frases, en todas las oraciones que tú dices, decir primero Dios, mañana estaré en tal lugar, o primero Dios haré tal actividad, etcétera. O no es sencillamente decir en el nombre del Señor me voy a trabajar, en el nombre del Señor voy a hacer esto. No es una fórmula, no es nada más tener la palabra del Señor en nuestros labios. Escuche con atención. La palabra reconocer, porque ahora Salomón nos está diciendo reconócelo, reconoce al Señor en todos tus caminos. La palabra reconocer viene del término yadá, que significa conocimiento. Yadá en la lengua hebrea es un conocimiento, pero un conocimiento a nivel alto. Es decir, no es cualquier tipo de conocimiento, es un conocimiento profundo. Y el que conoce, escuche con atención, el que conoce porque se involucra con el objeto de su conocimiento. Y el hecho de involucrarse con el objeto que es del conocimiento de uno, nos da a nosotros el nivel más alto de conocimiento. Dicho en otros términos, para ser más claro en lo que acabo de decir, solamente a través del contacto se puede tener alto conocimiento, se puede tener yadá. Este término hebreo conocimiento, cuando dice reconócelo, se puede reconocer. Es decir, reconócelo nos está hablando de comunión con Dios. Cuando nos está diciendo entonces, reconócelo en todos tus caminos, lo que nos está diciendo es que tengas comunión con Dios en todos tus caminos. Reconocerlo o tener comunión con Dios es, Mateo capítulo 6, versículo 33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Proverbios capítulo 3, versículo 6, reconócelo en todos tus caminos. Es decir, Dios en primer lugar en todo lo que tú eres, en todo lo que tú haces. Reconócelo en todos tus caminos. Ahora, al reconocer al Señor, al tener al Señor, al reconocerlo en todos nuestros caminos, al tener contacto con el Señor, al tener comunión con el Señor, al tener al Señor en primer lugar en nuestras vidas, dice la segunda parte de este versículo 6, y Él enderezará tus veredas. Si tú reconoces al Señor, si tú tienes contacto con el Señor, si tú tienes comunión con Dios, Él es el primer lugar en todo lo que tú haces. Él es la razón de tu existencia. Todo lo que haces es para su gloria, etcétera. Y todo, Dios en primer lugar,
Él se compromete a que Él va a enderezar tus veredas. La palabra enderezar viene del hebreo yashar, que significa conducir. Y la palabra veredas viene del término orak, que significa camino muy transitado. Escucha entonces, dice, si Dios está en primer lugar en tu vida, Dios te conducirá en el camino, es decir, en tus veredas. Y ese camino tuyo deja de ser camino tuyo, porque ahora es el camino del Señor. Estás caminando en los propósitos de Dios. Y no importa qué tan torcidos estén nuestros caminos, si nos reconocemos nosotros al Señor, Él va a darnos dirección. Él va a enderezar nuestras veredas. Quinta exhortación. Proverbios capítulo 3, versículo 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Aquí nos da un aspecto negativo, un aspecto positivo. El aspecto negativo dice: no seas sabio en tu propia opinión. El aspecto positivo nos dice: sí, teme a Dios. No seas sabio en tu propia opinión. La palabra opinión viene del término hebreo ayin, que significa ojo, implica vista, implica percepción, implica el parecer. Entonces está diciendo: no seas sabio en tu propio parecer. No seas tan soberbio, no seas tan cegado que llegues a considerar que lo que tú estás viendo, que como tú estás apreciando las cosas, que como te parecen a ti las cosas, así las cosas son, y entonces tú vas a actuar de acuerdo a lo que tú estás viendo. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando se menciona esta misma idea de no ser sabio en nuestra propia opinión, vea por ejemplo Romanos capítulo 12, versículo 16, dice: unánimes entre ustedes, no altivos, sino asóciense con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Quiero que vea con mucha atención lo siguiente. La próxima vez que se menciona ahora ya en el Nuevo Testamento el no seas sabio en tu propia opinión, se menciona bajo el contexto de la altivez. No altivos, sino asociados con los humildes. Es decir, ser sabio en nuestra propia opinión es ser soberbio. Ser sabio en nuestra propia opinión es soberbia. Ahora, entonces está diciendo: no seas sabio en tu propia opinión, es decir, no seas soberbio, porque Dios sabe cómo dirigir tu vida y no eres tú quien sabe cómo dirigir tu vida. Santiago capítulo 4 versículo 6 dice: pero Dios da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Proverbios 3:7 está insistiendo y está diciendo: no seas sabio en tu propia opinión. Si tú eres sabio en tu propia opinión, eres un soberbio. Y Santiago 4:6 está diciendo que Dios resiste a los soberbios. Ser soberbio es colocar a Dios en tu contra. Esto quiere decir que entonces desarrolla tu vida a través de tu forma de pensar. Desarrolla tu vida a través de tu propia experiencia. Desarrolla tu vida a partir de lo que tú ves, de tu propio parecer, de tu propia opinión. Y estarás colocando a Dios en tu contra. Por otro lado, es cierto que las personas juzgan por lo que ven. La apariencia o lo externo fomenta ciertas perspectivas. Bajo esas perspectivas que marca la sociedad, que marcan las personas, que marcan los medios de comunicación, que marca la costumbre, etc., se establecen estándares que se definen como aceptables. Y es lo que se espera de las cosas o de las personas. Entonces, cuando las personas hacen un examen y ven algo que es totalmente ordinario, lo califican como no satisfactorio. Pero ¿qué es lo que Dios mira? Lo que Dios mira, 1 de Samuel capítulo 16 versículo 7, dice: Jehová respondió a Samuel y dijo: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho.
Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué es lo que ve el hombre? ¿Qué es lo que juzga el hombre? El hombre solamente alcanza a ver lo que tiene delante de sus ojos. El hombre no ve como Dios ve. Dios, por otro lado, no ve como ve el hombre. Dios mira el corazón. Entonces, Dios mira el corazón, mucha atención con esto. ¿Qué es lo que ve Dios? En la óptica de Dios, ¿qué es lo que ve Dios? Jeremías capítulo 5, versículo 3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos la verdad? Dios ve la veracidad de las cosas, de los actos. Entonces, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio, no seas soberbio, porque tu visión está totalmente limitada, porque tú nada más ves lo que está delante de tus ojos, pero Dios ve el corazón y Dios mira la veracidad de las cosas y tú no lo puedes hacer. Entonces, por eso el Señor está diciendo que no debes de ser soberbio, que no seas sabio en tu propia opinión y que temas al Señor y te apartes del mal. Teme a Dios, teme a Dios. Job capítulo 28, versículo 28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. ¿Qué es temer a Dios? Temer a Dios es lo mismo que apartarse del mal. Temer a Dios es apartarse del mal. Eso es temer a Dios. Y después concluye este versículo, o esta sesión, vamos a terminar en el versículo 8, cuando nosotros ya hemos entonces tomado en nuestro corazón estas exhortaciones, es decir, hemos memorizado la palabra de Dios, obedecemos la palabra de Dios, la misericordia y la verdad no se apartan de nosotros, las tenemos atadas a nuestro cuello, las escribimos en nuestro corazón, cuando nos estamos fiando de todo nuestro corazón en el Señor y no nos estamos apoyando en nuestra propia prudencia, cuando nosotros lo estamos reconociendo en todos nuestros caminos y Él está comenzando a dirigir nuestras vidas, a enderezar nuestras veredas, cuando nosotros no somos sabios en nuestra propia opinión y tememos al Señor y en consecuencia nos estamos apartando del mal, Dios promete al final, Proverbios capítulo 3, versículo 8, Él promete, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Si sigues estas exhortaciones a la obediencia que se han marcado, será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué significa esto? Que habrá una relación entre una relación entre la condición moral de tu vida, la condición espiritual de tu vida, que afecta incluso la condición física, la salud física de tu vida. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de transitar a través de la sabiduría. Es sabiduría tuya lo que tenemos aquí en el libro de Proverbios. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar en estos versos de tu palabra, Señor. Y ahora que estamos estudiando estas exhortaciones a la obediencia, Señor, te pedimos que cada uno de nosotros podamos decir, sí, Señor, yo quiero ser obediente, ayúdame, Señor, a memorizar tu palabra, Señor, a guardar tu palabra en mi corazón, a obedecer tu palabra. Ayúdame, Señor, a que nunca se aparte de mí tu misericordia, tu verdad, atarlas a mi cuello, escribirlas en la tabla de mi corazón, Señor. Ayúdame, Señor, a fiarme de ti de todo corazón, a no apoyarme en mi prudencia,
obediencia, Señor. Ayúdame a reconocerte en todos tus caminos, a enderezar, y tú estarás enderezando mis veredas, Señor. Ayúdame a no ser sabio en mi propia opinión, a temerte y apartarme del mal, Señor. Ayúdanos. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos a través de tu palabra, prospera tu palabra en nuestras vidas. Y Señor, que esto no sea un motivo de desaliento, de decir qué mal estoy, qué tan alejado estoy de la voluntad de Dios. Qué bueno si en nosotros está ese clamor de decir qué equivocado, qué mal estoy. Si es así, corremos a ti, Señor, en misericordia. Caminamos hacia ti buscando tu perdón, tu restauración, pero queremos ser obedientes. Restaura nuestras vidas, prospera tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén.